Ayer por la mañana, mi hijo Ryan me llamó, con la voz quebrada por el pánico. Mamá, ¿por qué todas las tarjetas están rechazadas? Mi suegra y yo no pudimos pagar el almuerzo en el restaurante. La gente se está riendo de nosotros. Su desesperación me llenó de una satisfacción que nunca pensé que sentiría hacia mi propio hijo. Pero, para entender por qué llegué a este punto, tengo que contarles lo que pasó la noche anterior cuando mi nuera, Dana, decidió humillarme frente a toda la familia. Tengo 68 años y durante los últimos años, desde que enviudé, me he convertido en el cajero automático personal de mi hijo y su esposa. Cada capricho, cada antojo, cada gasto innecesario salía de mis ahorros. Pero ayer, mientras servía café en mi propia casa, Dana se volvió hacia sus amigas que habían venido de visita y dejó escapar las palabras que cambiarían todo para siempre. Esa vieja solo sirve para pagar nuestras facturas. Mi hijo Ryan, en lugar de defenderme, estalló en carcajadas como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Me quedé allí parada, cafetera en mano, viendo cómo se burlaban de mí en mi propia sala. Mis manos temblaban, pero no de tristeza. Temblaban con una rabia fría que nunca había sentido antes. Porque en ese momento entendía algo que había estado negando durante años. Para ellos, yo no era una madre, no era una suegra, ni siquiera era una persona. Solo era una cuenta bancaria con piernas. Durante 10 años fui su salvación financiera. Cuando Ryan perdió su trabajo, pagué su alquiler por 8 meses. $800 al mes que salían de mi pensión sin que él moviera un dedo para buscar trabajo real. Cuando Dana quiso renovar todo su guardarropa porque necesitaba verse profesional, fueron $3,000 en mi tarjeta de crédito. Cuando quisieron irse de vacaciones a Hawái porque se lo merecían después de tanto estrés, otros $5,000 desaparecieron de mis ahorros. Nunca me invitaron a esas vacaciones. Por supuesto, yo era lo suficientemente buena para pagar, no para acompañarlos. Es un viaje romántico, mamá, me decía Ryan cada vez que yo insinuaba que me gustaría ver el océano. Tú entiendes, ¿verdad? Y yo, como la tonta que fui durante años, siempre entendía, siempre pagaba, siempre guardaba silencio mientras ellos vivían la vida que yo financiaba. La gota que colmó el vaso llegó hace 3 meses cuando Dana decidió que necesitaba un auto nuevo. El que tenemos se está poniendo muy viejo, Georgia, me dijo con esa voz empalagosa que usaba cuando quería algo caro. Además, si vamos a tener hijos pronto, necesitamos algo más seguro. Un pago inicial de $15,000. $15,000 que representaban 2 años de mis ahorros. Pero lo pagué como siempre, porque era por el bien de la familia. Pero ayer, después de escuchar esas palabras venenosas, después de ver a mi propio hijo reírse de mí, algo en mi corazón cambió para siempre. Esa noche no pude dormir, no de tristeza, sino de una claridad que ardía dentro de mí. Me levanté a las 3 de la mañana, encendí mi computadora y comencé a tomar las decisiones que debería haber tomado hace años. Primero, cancelé todas las tarjetas adicionales que tenían a mi nombre, cada una de las 5 tarjetas que usaban como si fueran suyas. Luego, cerré la cuenta de ahorros compartida donde depositaba dinero cada mes para emergencias, que nunca eran emergencias reales, sino facturas de restaurantes caros y ropa de diseñador. También cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias y eliminé sus nombres de mis transferencias automáticas. A las 6 de la mañana, cuando terminé, me serví un café y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en años, me sentí en paz. Sabía que pronto sonaría mi teléfono y al otro lado estaría mi hijo desesperado y humillado, exigiendo una explicación. Y yo estaría lista para dársela. El teléfono sonó exactamente a las 9:15 de la mañana. Estaba sentada en mi cocina disfrutando de mi segundo café del día, cuando vi el nombre de Ryan en la pantalla. No contesté inmediatamente. Dejé que sonara 3 veces más mientras saboreaba un momento de poder que nunca había sentido en décadas. Cuando finalmente contesté, su voz era desesperada, casi histérica. Mamá, ¿por qué todas las tarjetas están rechazadas? Mi suegra y yo no pudimos pagar el almuerzo en el restaurante. La gente se está riendo de nosotros. El mesero se está impacientando y no tengo suficiente efectivo para pagar una cuenta de $200. ¿Qué está pasando?
La ironía era deliciosa. Habían elegido el Crestview Grill, el restaurante más caro de la ciudad, para impresionar a la madre de Dana. El mismo lugar al que nunca me invitaron, a pesar de haber pagado cenas familiares allí durante años cuando iban sin mí. Ahora estaban ahí, rodeados por la alta sociedad a la que tan desesperadamente querían impresionar, y ni siquiera podían pagar un solo plato. Buenos días, Ryan. Las tarjetas están canceladas porque he decidido que ya no voy a financiar su estilo de vida. ¿Qué? ¿Estás loca? Estamos en público. La madre de Dana está aquí. ¿Cómo se supone que le explique que mi propia madre me dejó tirado? Esto es ridículo. Lo que es ridículo, hijo, fue escucharte reírte ayer cuando tu esposa dijo que yo solo servía para pagar sus facturas. Lo que es ridículo es darme cuenta de que durante 10 años he sido tratada como un cajero automático en lugar de tu madre. Hubo un largo silencio al otro lado. Podía escuchar voces de fondo. Probablemente Dana y su madre preguntándose qué estaba pasando. El mesero debía estar esperando el pago, y otros comensales probablemente empezaban a notar la situación incómoda. «Mamá, por favor, no hagas esto ahora. Podemos hablar más tarde, pero necesito que reactives las tarjetas. Solo por hoy, te lo prometo». Lo interrumpí. «No más promesas, Ryan. No más. Solo por hoy. Durante 10 años he escuchado las mismas promesas. Durante 10 años he sido su solución fácil para todo. Pero ayer aprendí algo importante. No me respetas, no me valoras y definitivamente no me amas como yo te amé a ti». «Eso no es verdad. Por supuesto que te amamos. Dana solo estaba bromeando. Ya sabes cómo es ella». «Sé exactamente cómo es ella, Ryan. Y sé exactamente cómo eres tú. Por eso tomé esta decisión». Podía escucharlo respirar con dificultad. Imaginé que la situación en el restaurante se ponía más tensa con cada minuto que pasaba. Su suegra probablemente había notado que algo andaba mal, que la tarjeta dorada que él siempre usaba para impresionar no funcionaba. «Mamá, por favor, no podemos quedarnos parados aquí. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Lavar platos? ¿Deberíamos llamar a la policía? Esto es una humillación». «Ahora sabes cómo me sentí yo durante años», respondí. «La diferencia es que tienes 35 años y deberías ser capaz de resolver tus propios problemas». «¿Estás enferma? ¿Te sientes bien? Esto no es propio de ti, mamá. Nunca has sido tan cruel». «¿Cruel?». Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo fui cruel después de años de sacrificarme, de privarme de cosas. Quería darles todo lo que pedían, después de trabajar hasta los 65 años para asegurar que tuvieran una herencia decente. Después de quedarme sola cada Navidad mientras viajaban con mis regalos de dinero. «Cruel fue reírse de mí ayer», dije con una frialdad que no sabía que poseía. «Cruel fue tratarme como si fuera invisible durante años, excepto cuando necesitabas dinero. Cruel fue hacerme sentir que mi único valor como madre y como persona era mi cuenta bancaria». «Mamá, Dana no quiso decir eso. Dana dijo exactamente lo que pensaba, y tú estuviste de acuerdo con ella. Ambos dejaron muy claro cuál es mi lugar en sus vidas». Escuché voces más fuertes de fondo. Dana preguntando qué pasaba, su madre haciendo comentarios que no podía distinguir bien, pero que sonaban molestos. El mesero probablemente ya había traído la cuenta y esperaba con esa paciencia forzada que usan cuando saben que hay un problema. «Mira, mamá, entiendo que estés molesta, pero esta no es la forma de manejarlo. Podemos sentarnos y hablar como adultos, pero ahora mismo necesito que me ayudes. Solo esta vez más, y luego podemos cambiar las cosas. Solo esta vez más». Me reí, y mi risa sonó extraña, amarga. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa frase? ¿Sabes cuántas últimas veces he financiado en los últimos 10 años? Pero, mamá, no, Ryan, no esta vez. Esta vez vas a tener que encontrar otra solución. Tienen trabajos, tienen amigos, tienen suegros. Resuélvanlo. ¿Cómo le vamos a explicar a la madre de Dana que mi propia mamá nos abandonó en un restaurante? ¿Cómo voy a dar la cara ante la gente que nos conoce? Todos van a estar hablando de esto». Y ahí estaba, la verdad desnuda. No le preocupaba arreglar nuestra relación. No estaba reflexionando sobre cómo me habían tratado.
Solo le importaba su imagen, su reputación, lo que la gente pensaría, igual que siempre. Ese es tu problema, hijo. Durante años me preocupé por tu imagen, tu comodidad, tu felicidad. Ahora es momento de preocuparme por la mía. No puedes hacer esto. Eres mi madre. Exactamente. Soy tu madre, no tu empleada. Soy tu madre, no tu banco personal. Soy tu madre, no tu salvavidas financiero. Y como tu madre, debí haberte enseñado hace años a valerte por ti mismo. Hubo otro silencio más largo. Esta vez podía sentir su desesperación a través del teléfono. Probablemente estaba haciendo cálculos mentales, pensando a quién podía llamar, cómo podía salir de esta situación sin quedar completamente en ridículo. Mamá, por favor, Dana está llorando. Su madre pregunta qué clase de familia somos. El mesero ya nos ha preguntado 3 veces si todo está bien. Por favor, ten piedad. Piedad, otra palabra que me hizo temblar. ¿Dónde estaba su piedad cuando yo me quedaba despierta hasta tarde calculando cómo pagar sus gastos además de los míos? ¿Dónde estaba su compasión cuando me privaba de comprar ropa nueva para poder darles dinero para sus caprichos? La piedad se gana con los años, Ryan, y ustedes dos la perdieron ayer. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo o tristeza. Temblaban de adrenalina, con una sensación de poder que no había experimentado en décadas. Por primera vez en años, había puesto mis propias necesidades primero. Por primera vez en años, había dicho que no. Durante los siguientes 30 minutos, el teléfono no dejó de sonar. Primero fue Ryan de nuevo, luego Dana, luego un número que no reconocí, que asumí pertenecía a la madre de Dana. Cada llamada que rechazaba me daba más fuerza, más convicción de que estaba haciendo lo correcto. Me serví otro café y me senté en mi patio, disfrutando del silencio que tanto había extrañado. Pero la calma no duró mucho. A las 11 de la mañana, escuché el sonido inconfundible del auto de Ryan entrando en mi entrada. El auto que yo había ayudado a pagar, por supuesto. 2 puertas se cerraron de golpe, y escuché pasos apresurados dirigiéndose hacia mi puerta principal. Los golpes comenzaron de inmediato, fuertes e insistentes. «Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar». La voz de Ryan sonaba diferente ahora, más desesperada, pero también más agresiva. «Sé que estás ahí. Tu auto está en la entrada». No me moví. Me quedé sentada en mi patio trasero, invisible desde la entrada principal, viendo a los pájaros visitar el comedero que había instalado el año pasado. Era gracioso cómo los pequeños placeres de la vida cobraban un nuevo significado cuando finalmente tenías la paz mental para disfrutarlos. «¡Georgia!». Ahora era la voz de Dana, aguda y exigente. «Sabemos que estás ahí. Deja de actuar como una niña y sal a darnos la cara». ¿Darnos la cara? Como si yo fuera la que hubiera hecho algo malo. Como si yo fuera la que debiera una explicación después de años de abuso financiero y emocional. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. Los golpes se intensificaron. Podía escuchar que estaban usando sus pies ahora, no solo sus puños. Mi puerta principal, la puerta de roble que mi difunto esposo había instalado con tanto cuidado, estaba siendo golpeada como si fuera la entrada de un bar de mala muerte. «¡Esto es ridículo!», gritó Dana. «Nos hiciste quedar como mendigos frente a todos. La suegra de Ryan tuvo que pagar nuestro almuerzo. Una mujer de 70 años tuvo que sacar dinero de su bolsa porque su suegra es una lunática». «Ah, así que eso fue lo que pasó. La madre de Dana tuvo que rescatarlos». Imaginé la escena. Ryan sudando la gota gorda mientras intentaba explicar por qué ninguna de sus tarjetas funcionaba, Dana inventando excusas patéticas y finalmente la mujer adulta teniendo que salvar el día. La humillación debió haber sido exquisita. «Mamá, por favor», sonó la voz de Ryan al borde de las lágrimas. «La gente ya está hablando. Todos en el restaurante nos estaban mirando. Algunos incluso sacaron sus teléfonos.
Esto va a estar en todas las redes sociales. Redes sociales. Por supuesto. Esa era su mayor preocupación. No el hecho de que hubieran lastimado a su madre, no el reconocimiento de que habían cruzado una línea. Solo les importaba su imagen pública, su reputación en esos círculos sociales donde les encantaba presumir el estilo de vida que yo financiaba. Los golpes se detuvieron por un momento, pero podía escuchar sus voces discutiendo en susurros furiosos. Probablemente estaban decidiendo su siguiente estrategia. Conocía a Dana lo suficiente para saber que tenía un arsenal completo de manipulaciones emocionales, y Ryan había aprendido bien de ella a lo largo de los años. Georgia. La voz de Dana cambió de tono completamente. Ahora sonaba suave, hasta dulce. Sé que estás molesta, y tienes todo el derecho de estarlo. Me parece que lo que dije ayer sonó mal, pero sabes que no lo decía en serio. Solo estaba bromeando con mis amigas. Ya sabes cómo somos las mujeres cuando nos juntamos. A veces decimos cosas sin pensar. Era fascinante escuchar cómo podía cambiar su personalidad en segundos. De la mujer furiosa que había estado gritando y pateando mi puerta, ahora se había transformado en la nuera comprensiva que solo había cometido un pequeño error de comunicación. Mamá. Ahora era Ryan quien había adoptado el tono gentil. Entiendo que te lastimamos. Dana me explicó lo que pasó ayer, y tienes razón en estar molesta, pero rechazar las tarjetas no resuelve nada, solo empeora las cosas para todos. Para todos, no para mí, por supuesto. Para ellos, para su comodidad, para su estilo de vida. Mi bienestar emocional todavía no era parte de la ecuación. Por favor, mamá, piensa en lo que estás haciendo. Dana había cambiado de estrategia de nuevo. Ahora su voz sonaba preocupada, casi maternal. ¿Qué pensará la gente si se enteran de que le cortaste los fondos a tu propio hijo? ¿Qué dirán en la iglesia? ¿Qué pensará la familia? La iglesia, la familia, siempre era lo mismo con ella, usando mi reputación, mis relaciones, mi imagen como chantaje emocional, como si mi valor como persona dependiera de lo que otros pensaran, como si mi dignidad fuera menos importante que la opinión de gente que probablemente ni siquiera sabía cómo me trataban en la privacidad de nuestro hogar. Mira, mamá, ahora entiendo que quieras que cambiemos algunas cosas. Podemos hablar de límites, sobre cómo manejar mejor las finanzas familiares. Pero esta no es la forma. Esto es manipulación emocional. Manipulación emocional. Las palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada. Yo estaba siendo emocionalmente manipuladora después de años de chantaje sutil, de hacerme sentir culpable cada vez que dudaba en darles dinero, de que usaran mi amor maternal para vaciar mi cuenta bancaria. La proyección era tan obvia que casi me hizo reír. Los golpes comenzaron de nuevo, pero ahora más espaciados, menos agresivos. Se estaban dando cuenta de que la estrategia de fuerza bruta no estaba funcionando. Pude escucharlos alejarse de la puerta, probablemente caminando alrededor de la casa para ver si podían verme a través de una ventana. «¡Georgia!», gritó Dana desde lo que sonaba como mi ventana lateral. «¡Vimos tu sombra! Sabemos que estás ahí. Deja de esconderte como una cobarde». ¡Cobarde! Ahí estaba la verdadera Dana de nuevo, la que emergía cuando las dulces manipulaciones fallaban. La mujer que me había llamado «esa vieja» el día anterior, que había convertido mi generosidad en motivo de burla, que había entrenado a mi hijo para verme como un recurso en lugar de una persona. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia la ventana desde donde ella había gritado. Corrí la cortina lo suficiente para que ella me viera, y nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Su expresión cambió inmediatamente de furia a alivio, y luego a esa sonrisa falsa que yo conocía también. «¡Ah, ahí estás!», exclamó como si acabara de encontrar a un niño perdido. «Vamos, abramos la puerta y hablemos, como una familia». La miré directamente a los ojos por un largo momento, sintiendo una extraña calma. Luego, muy lentamente, cerré la cortina de nuevo. Escuché su chillido de frustración, seguido por más golpes en la ventana, pero esta vez no me inmuté. Regresé a mi patio trasero y me senté de nuevo. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente, pero lo silencié.
Por primera vez en años, mi hogar era verdaderamente mío. Los gritos y golpes continuaron por otra hora, pero gradualmente perdieron intensidad. Desde mi patio trasero podía escuchar fragmentos de sus conversaciones frustradas, sus planes desesperados para hacerme cambiar de opinión. Dana sugirió llamar a un cerrajero para forzar la puerta, pero Ryan le recordó que eso sería allanamiento de morada. Incluso en su desesperación no querían arriesgarse a problemas legales reales. Finalmente, escuché las puertas del auto cerrarse de golpe y el motor alejarse. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Conocía a Dana lo suficiente para saber que ya estaba planeando su próximo movimiento, probablemente algo más elaborado y emocional. No me equivoqué. A las 3 de la tarde mi teléfono comenzó a sonar, con números desconocidos. Primero fue la madre de Dana, su voz educada pero firme. «Georgia, querida, creo que ha habido un malentendido. Dana me contó lo que pasó y estoy segura de que podemos resolver esto como adultos civilizados». Colgué sin contestar. Luego fue mi hermana Elaine, que vive en otro estado, y que obviamente había recibido una versión muy editada de los hechos. «Georgia, Ryan me llamó muy preocupado. Dice que estás actuando extraño y que los dejaste tirados en un restaurante. ¿Estás bien? ¿Te sientes enferma?» «Estoy perfectamente bien, Elaine. Mejor que nunca, de hecho». «Pero no entiendo. Ryan dice que cancelaste todas sus tarjetas sin previo aviso. Eso no suena como la Georgia que conozco». «Siempre has sido tan generosa con tu familia. Tal vez ese fue el problema». «Dije que tal vez fui demasiado generosa por demasiado tiempo». «Pero Georgia, son tu familia. Dana dice que los estás castigando por una broma inocente. Seguramente puedes sentarte y hablar de esto». Una broma inocente. Era impresionante cómo Dana había logrado reescribir la historia en solo unas pocas horas. Lo que había sido una humillación cruel frente a invitados, ahora se había convertido en una broma inocente, que yo había malinterpretado porque era demasiado sensible. «Elaine, ¿alguna vez te has sentido como un cajero automático para tus hijos?» «¿Qué?» «No. ¿Por qué lo preguntas?» «Porque eso es exactamente lo que soy para Ryan y Dana, y ayer finalmente me di cuenta». «Pero Georgia, estás exagerando. Los padres siempre ayudan a sus hijos. Es normal». ¿Es normal pagar el alquiler de tu hijo adulto por años? ¿Es normal financiar sus vacaciones mientras tú te quedas sola en casa? ¿Es normal que se burlen de ti por ser generosa? Elaine se quedó callada por un momento. «Bueno, tal vez se han aprovechado un poco de tu generosidad, pero cortar todo de golpe parece muy drástico». «¿Y sabes qué es drástico, Elaine? Trabajar hasta los 65 años para asegurar una herencia decente para tu hijo, solo para descubrir que ya se la está gastando mientras tú todavía estás viva». Después de esa conversación, decidí desconectar el teléfono de casa. Puse mi celular en modo avión. Necesitaba silencio para procesar todo lo que estaba sintiendo y para planear mis siguientes pasos. Esa noche, mientras me preparaba la cena para mí sola, por primera vez en meses sin la ansiedad de esperar llamadas pidiendo dinero, me di cuenta de algo importante. No me sentía culpable. Toda mi vida me habían entrenado para sentirme culpable cuando no satisfacía las necesidades de los demás, especialmente de mi familia. Pero esta vez, esa culpa familiar no estaba ahí. En su lugar, sentía algo que no había experimentado en años: claridad mental. Era como si hubiera estado viviendo en una niebla emocional y finalmente pudiera ver con claridad. Cada decisión que había tomado en los últimos 10 años pasó por mi mente como una película, y pude ver patrones que no había querido reconocer antes. El ciclo era siempre el mismo. Ryan o Dana se acercaban a mí con un problema financiero temporal. Yo me resistía inicialmente. Ellos aplicaban presión emocional. «Es solo por esta vez. Estamos desesperados. ¿Qué pensará la gente?» Yo cedía. Ellos resolvían su problema inmediato. Y unas semanas después, aparecía un nuevo problema temporal. Nunca hubo un plan de pago real. Nunca hubo un reconocimiento genuino de mi sacrificio. Y definitivamente, nunca hubo una invitación a compartir los beneficios de mi propia generosidad. Pagué sus vacaciones, pero no fui invitada. Financié sus cenas restaurantes, pero comí sola en casa. Cubrí sus gastos médicos, pero nadie preguntó por mi salud.
Me levanté y caminé hacia mi estudio donde guardaba todos mis documentos financieros. Era hora de hacer las cuentas reales para entender exactamente cuánto había gastado en ellos a lo largo de los años. Saqué mis estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años y comencé a calcular. La cifra fue devastadora. $86,000 en 5 años. Eso ni siquiera incluía los años anteriores, cuando no llevabas registros tan detallados. Era más de la mitad de mi pensión total, más de lo que mucha gente gana en 2 años de trabajo. Pero la parte más dolorosa no era la cantidad de dinero, era darme cuenta de que a cambio de esos $86,000 había recibido burlas, indiferencia y el trato de ser vista como una obligación en lugar de una bendición. Mientras revisaba los números, encontré algo que me hizo temblar de rabia. Habían estado usando una de mis tarjetas para servicios de streaming premium, membresías de gimnasio costosas y suscripciones a revistas que yo ni sabía que existían. Pequeños cargos mensuales que sumaban cientos de dólares al año. Dinero que salía automáticamente de mi cuenta para pagar lujos que yo nunca disfruté. Esa noche tomé otra decisión importante. Saqué mi testamento del archivador y lo leí cuidadosamente. Había redactado ese documento hace 5 años, cuando todavía creía que estaba asegurando el futuro de una familia amorosa y agradecida. Ryan era el único beneficiario de todo: la casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo. Pero ahora veía ese testamento con otros ojos. ¿Por qué debería dejar todo mi patrimonio a alguien que ya se había gastado más de la mitad mientras yo seguía viva? ¿Por qué recompensar con una herencia a alguien que me trataba como un recurso en lugar de una madre? Decidí que al día siguiente llamaría a mi abogado para programar una cita. Era hora de hacer algunos cambios significativos en mis planes patrimoniales. Si Ryan quería tratarme como un banco, entonces tendría que conformarse con los intereses, no con el capital. Me fui a la cama esa noche con una sensación extraña pero liberadora. Por primera vez en años, había tomado decisiones basadas únicamente en mi propio bienestar. Por primera vez en años, no me quedé despierta preocupándome por los problemas financieros de otros adultos. Dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Al día siguiente, me desperté con una energía que no había sentido en años. Era viernes y por primera vez en mucho tiempo, tenía planes que no implicaban resolver los problemas de nadie más. Primero, llamaría a mi abogado. Luego, iría al banco a hacer algunos cambios adicionales. Y tal vez, solo tal vez, me compraría algo lindo con el dinero que normalmente habría gastado en los caprichos de otra persona. Conecté de nuevo el teléfono de casa mientras preparaba el desayuno. Como esperaba, tenía 14 mensajes en el contestador automático. Los escuché mientras bebía mi café y cada uno confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mensaje 1. Dana, con voz llorosa. Georgia, soy Dana. Sé que estás molesta, pero por favor piensa en lo que estás haciendo. Ryan no durmió nada anoche. Está tan preocupado por ti. Dice que nunca te ha visto así. Por favor, llámanos. Mensaje 2. Ryan sonando desesperado. Mamá, necesito hablar contigo. Fui al banco esta mañana y me dijeron que cerraste la cuenta donde depositabas dinero para nuestras emergencias. ¿Por qué harías eso? Esa cuenta era para los dos. Era fascinante cómo continuaba refiriéndose a mi dinero como nuestro. Esa cuenta nunca había sido para los dos. Era mi dinero que yo depositaba para sus supuestas emergencias, que invariablemente resultaban ser vacaciones, ropa cara o restaurantes. Mensaje 3. Elaine de nuevo. Georgia, Ryan me llamó otra vez. Dice que también cerraste una cuenta de ahorros. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿No crees que estás siendo un poco radical? Los siguientes mensajes seguían el mismo patrón: preocupación fingida,
cuestionando mi salud mental y súplicas disfrazadas de consejos de hermana. Pero el mensaje número 11 llamó mi atención. Era de un número que no reconocía, pero la voz me resultaba familiar. Señora Whitlock, soy Oscar, el esposo de mi prima Dana. Mire, sé que no nos conocemos bien, pero Dana me pidió que la llamara. Ella está muy preocupada porque dice que estás actuando de manera muy extraña. Como hombre, creo que a veces las mujeres complican las cosas más de lo necesario. ¿Por qué no simplemente perdonar y olvidar? La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. ¿Qué filosofía tan conveniente cuando se trata de mantener un statu quo que los beneficia? Me pregunté si Oscar estaría tan dispuesto a perdonar y olvidar si alguien se burlara de él frente a su familia mientras vaciaba su cuenta bancaria. A las 9 en punto, llamé al bufete de abogados donde había hecho mi testamento. La secretaria me dijo que el señor Coleman tenía una cancelación y podía verme esa tarde a las 2. Perfecto. Luego llamé al banco y solicité una cita con el gerente para revisar todas mis cuentas y hacer algunos cambios de seguridad adicionales. También quería asegurarme de que Ryan no tuviera acceso a ninguna información sobre mis finanzas. Mientras me preparaba para salir, sonó el timbre. Por un momento pensé que eran Ryan y Dana de nuevo, pero cuando miré por la mirilla, vi a mi vecina Lucy parada en el porche. Lucy era una mujer de 62 años que había enviudado hace 2 años y ocasionalmente charlábamos sobre la valla del jardín. Abrí la puerta con cierta curiosidad. Lucy nunca había venido a visitarme formalmente antes. «Buenos días, Georgia», dijo con una sonrisa cálida. «Espero no estar molestando, pero escuché mucho ruido y gritos ayer y quería asegurarme de que estuvieras bien». La invité a pasar y le serví café. Era refrescante tener a alguien en mi casa que no estuviera ahí para pedir dinero o manipularme emocionalmente. «¿Está todo bien?», preguntó con preocupación genuina. «Ayer vi que tu hijo y su esposa estuvieron aquí por horas, gritando y golpeando la puerta. Estuve a punto de llamar a la policía». Le conté toda la historia. No los detalles íntimos, pero suficiente para que entendiera la situación. Lucy escuchó sin interrumpir, asentiendo ocasionalmente con expresiones de comprensión. «Georgia», dijo cuando terminé, «tengo que confesarte algo. Durante años he observado cómo te tratan cuando vienen de visita. Los he visto llegar en autos nuevos, vestidos con ropa cara, hablando por los últimos teléfonos. Mientras tanto, tú sigues conduciendo el mismo auto de hace 10 años y comprando en tiendas de descuento». Sus palabras me golpearon porque era una confirmación externa de algo que yo estaba negando internamente. Otros podían ver lo obvio que yo me había negado a reconocer. «Pero lo que más me ha impactado es que nunca los he visto hacer nada por ti. Nunca los he visto ayudarte con las compras, arreglar algo en tu casa o simplemente visitarte, sin que sea para pedir algo». «¿Es tan obvio?», pregunté, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. «Para alguien que mira desde afuera, sí. Pero entiendo por qué no podías verlo. Cuando eres madre, siempre quieres creer lo mejor de tus hijos». Lucy se quedó otra hora y nuestra conversación fue la más honesta y liberadora que había tenido en meses. Me contó sobre sus propias experiencias con hijos adultos que esperaban que ella resolviera todos sus problemas y cómo había aprendido a establecer límites después de enviudar. «¿Sabes qué fue lo que más me ayudó?», dijo antes de irse. Darse cuenta de que ser una buena madre no significa ser una mártir. Puedes amar a tus hijos sin sacrificar tu dignidad por ellos. Sus palabras resonaron en mi mente todo el camino hacia el banco. En la oficina del gerente, revisamos todas mis cuentas e implementamos nuevas medidas de seguridad. Cambié todas las contraseñas, agregué autenticación de 2 factores y me aseguré de que solo yo tuviera acceso a cualquier información financiera. «Señora Whitlock»,
dijo el gerente mientras procesaba los cambios. ¿Puedo preguntar el porqué de estos cambios drásticos? ¿Tiene alguna preocupación de seguridad específica? Digamos que finalmente me di cuenta de que mi mayor riesgo de seguridad financiera vive en mi propia familia, respondí. El gerente asintió con comprensión. Es más común de lo que piensa, señora. Vemos muchos casos de adultos mayores siendo aprovechados financieramente por parientes. Hizo lo correcto el protegerse. Después del banco fui a almorzar sola a un pequeño y acogedor restaurante que siempre había querido probar, pero nunca me había permitido el lujo. Pedí el plato más caro del menú, una copa de vino y postre. La cuenta total fue de $45, menos de lo que Ryan y Dana gastaban en una sola ronda de bebidas en sus noches de fiesta. Mientras saboreaba mi almuerzo, me di cuenta de algo importante. Habían pasado años desde que disfrutaba de una comida sin la ansiedad constante de calcular cuánto me estaba costando, cuánto podría necesitar apartar para la próxima emergencia de Ryan, o si podía permitirme este pequeño placer personal. Por primera vez en años, estaba comiendo con verdadero apetito y disfrute. La cita con el señor Coleman, el abogado, fue reveladora en formas que no había anticipado. Cuando le expliqué la situación y mi deseo de cambiar mi testamento, no mostró sorpresa alguna. De hecho, me dijo que casos como el mío eran más frecuentes de lo que imaginaba. Señora Whitlock, dijo mientras revisaba mi testamento actual, veo que redactamos este documento hace 5 años. En ese momento usted designó todo su patrimonio a su hijo, Ryan. ¿Está segura de que quiere hacer cambios significativos? Completamente segura, respondí. A lo largo de estos 5 años he visto el verdadero carácter de mi hijo. Ha demostrado que no valora mi generosidad y, francamente, ya se ha gastado más de la mitad de su herencia mientras yo sigo viva. El abogado tomó notas mientras yo detallaba los $86,000 que había documentado, sin contar los años anteriores. Sus cejas se levantaron ligeramente cuando mencioné la cifra. Entiendo su posición, dijo. ¿Qué tipo de cambios está considerando? Quiero dividir mi patrimonio. Una parte para organizaciones caritativas que realmente ayuden a personas necesitadas, no a adultos caprichosos. Otra parte para mi hermana Elaine, que siempre ha sido independiente y nunca me ha pedido nada. Y para Ryan, hice una pausa. Para Ryan, solo lo suficiente para demostrar que no lo he desheredado por malicia, pero no lo suficiente para que continúe viviendo sin trabajar. ¿Está pensando en un porcentaje específico? 50% para caridad, 30% para mi hermana y 20% para Ryan, con la condición de que solo pueda recibir su parte si demuestra 1 año completo de total independencia financiera. El abogado sonrió levemente. Esa última condición es interesante y completamente legal. Básicamente está incentivando la responsabilidad personal. Salí del bufete de abogados sintiendo una profunda satisfacción. Por primera vez en años había tomado decisiones sobre mi futuro que reflejaban mis valores reales, no mis miedos o mi culpa materna. Cuando llegué a casa había un auto desconocido en mi entrada. Una mujer mayor, elegantemente vestida, estaba parada en mi porche. Era la madre de Dana, Claudia. «Georgia», dijo con una sonrisa forzada cuando me vio llegar. «Qué bueno que estás aquí. Necesitamos tener una charla de mujer a mujer». La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Quería escuchar qué versión de los hechos había recibido esta mujer. «Mira, querida», comenzó Claudia una vez que estuvimos sentadas. «Sé que hubo un malentendido ayer entre tú y los chicos. Dana me contó todo y, francamente, creo que estás exagerando la situación». «¿Exagerando?», pregunté. «Bueno, sí. Dana dice que hizo un comentario que malinterpretaste y ahora has tomado medidas muy drásticas. Cancelar las carteras de crédito de tu propio hijo. Eso parece una reacción muy extrema para una simple broma entre mujeres». Una simple broma entre mujeres. Era impresionante cómo la narrativa había evolucionado. Ahora no solo era una broma inocente, sino que también era mi culpa por no tener sentido del humor. «Claudia», dije con calma, ¿le das a tu hija tarjetas de crédito ilimitadas? No, pero ¿él pagas el alquiler de tu hija adulta?
No, pero eso es diferente. ¿Financias las vacaciones de tu hija mientras tú te quedas sola en casa? Claudia se movió incómodamente en su silla. Georgia, cada familia maneja sus finanzas de manera diferente. Exactamente. Y yo he decidido manejar las mías de manera diferente de ahora en adelante. Pero piensa en Dana y Ryan, son jóvenes, están construyendo su futuro, necesitan apoyo. Tienen 35 y 32 años respectivamente. A esa edad yo ya había criado un hijo, trabajado por años y ahorrado para mi vejez sin ayuda de mis padres. Los tiempos eran diferentes entonces. Los tiempos son diferentes. Es truvidad. Ahora hay más oportunidades, mejor educación, más acceso a préstamos bancarios. No hay razón para que dos adultos educados no puedan mantenerse a sí mismos. Claudia cambió su estrategia. Georgia, Dana está muy apesadumbrada. Lloró toda la noche ayer. Dice que siempre te ha visto como una segunda madre y no entiende por qué la estás rechazando repentinamente. Una segunda madre que solo sirve para pagar cuentas, según sus propias palabras. Eso fue una broma. Las mujeres siempre se quejan de sus suegras, es normal. Quejarse en privado es una cosa, Claudia. Humillar a alguien frente a invitados es algo completamente diferente. La conversación continuó por otra media hora con Claudia usando cada táctica de manipulación del libro. Culpa, piensa en cómo se siente tu hijo. Miedo, te vas a terminar sola. Vergüenza, ¿qué pensará la gente? E incluso amenazas veladas. Dana tiene contactos en servicios sociales. Finalmente, cuando se dio cuenta de que ninguna de sus tácticas estaba funcionando, cambió a un enfoque más directo. Georgia, voy a ser franca contigo. Dana y Ryan están considerando buscar ayuda legal. Hay formas de declarar a una persona mentalmente incompetente si muestra un comportamiento errático con sus finanzas. Ahí estaba la verdadera amenaza detrás de toda la manipulación emocional. Si no cedía voluntariamente, intentarían quitarme el control de mi propio dinero por la fuerza. Georgia, dije, poniéndome de pie, te sugiero que consultes con un buen abogado antes de intentar eso. Acabo de venir de una cita con el mío y me aseguró que una persona que protege sus finanzas del abuso familiar está demostrando competencia mental, no lo contrario. Su expresión cambió inmediatamente. Se dio cuenta de que había mostrado sus cartas demasiado pronto. No, quise decir, empezó a retroceder. Sí, quisiste decir exactamente eso. Y ahora que sé cuáles son sus verdaderas intenciones, creo que esta conversación ha terminado. La acompañé a la puerta en silencio. Antes de irse dijo, Georgia, espero que reconsideres. Una guerra familiar no beneficia a nadie. No hay guerra, Claudia. Solo hay una mujer que finalmente ha aprendido a valorarse a sí misma. Después de que se fue, me senté en mi sala y reflexioné sobre lo que acababa de escuchar. No solo planeaban intensificar la manipulación emocional, sino que también estaban considerando medidas legales para recuperar el control sobre mi dinero. Esa tarde llamé al señor Coleman y le conté sobre la amenaza de Claudia. Me tranquilizó, explicando que para declarar a alguien mentalmente incompetente se requiere evidencia médica sólida y un proceso legal extenso. Actuar responsablemente con las finanzas personales no califica como evidencia de incompetencia. Sin embargo, me advirtió que le recomiendo que documente todo, grabe conversaciones si es posible, mantenga registros de sus amenazas y considere obtener una evaluación psicológica preventiva para tener evidencia de su competencia mental. Esa noche, por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí un poco de miedo. Pero no era miedo de hacer algo incorrecto. Era miedo de hasta dónde estarían dispuestos a llegar para recuperar el control sobre mi dinero. Pero también sentí algo más fuerte que el miedo: determinación. La amenaza de Claudia me mantuvo despierta esa noche, pero no por miedo. Fue por una rabia fría que crecía con cada hora que pasaba. ¿Cómo se atrevían a considerar declararme mentalmente incompetente por proteger mi propio dinero? Era la manipulación definitiva. Si no puedes obtener lo que quieres a través de la persuasión, intenta despojar a la persona de su derecho legal a decidir sobre su propia vida. Al día siguiente, sábado, seguí el consejo del señor Coleman. Primero, fui a una clínica privada donde me sometí a una evaluación psicológica completa.
La doctora, una mujer profesional de unos 50 años, escuchó mientras le explicaba la situación. Señora Whitlock, dijo, después de 2 horas de pruebas y entrevistas, permítame ser perfectamente clara. Usted está demostrando una lucidez mental excepcional. Reconocer patrones de abuso, establecer límites saludables y proteger sus recursos financieros son signos de una mente completamente competente. De hecho, diría que está actuando de manera más racional ahora que cuando permitía el abuso financiero. Me entregó un informe oficial documentando mi completa competencia mental, fechado y sellado. Era mi póliza de seguro contra cualquier desafío legal futuro. Cuando regresé a casa, encontré a Lucy trabajando en su jardín. Se acercó a la cerca que separaba nuestras propiedades con una expresión preocupada. Georgia, una mujer mayor, vino ayer preguntando por ti. Quería saber si habías estado actuando extraña últimamente. Le dije que parecías más feliz y relajada que nunca. Le conté sobre la visita de Claudia y su amenaza velada. Escuchó con creciente indignación. Eso es increíble. Intentar que te declaren incompetente por no querer regalar tu dinero es la cosa más absurda que he escuchado. Lo que más me molesta, dije, es que verdaderamente creen que tienen derecho a mi dinero. No lo ven como mi patrimonio, lo ven como su herencia pagada por adelantado. ¿Sabes lo que necesitas?, dijo Lucy con una sonrisa pícara. Necesitas salir y disfrutar de tu libertad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías? Ella tenía razón. Había pasado tantos años viviendo según las necesidades y demandas de otros que había olvidado lo que se sentía hacer algo simplemente por placer personal. Hay un crucero de 5 días que sale el próximo miércoles. Se suponía que iría con mi hermana, pero tuvo que cancelar por problemas de salud. ¿Te gustaría venir conmigo? La idea me emocionó inmediatamente. ¿Cuándo fue la última vez que había viajado por placer? ¿Cuándo había dormido en una cama que no fuera la mía? ¿Comido en un restaurante sin calcular el costo? ¿O simplemente relajado sin la ansiedad constante de la próxima crisis financiera de Ryan y Dana? Me encantaría, respondí sin dudarlo. Esa tarde, reservamos el crucero. $1,500 por persona, todo incluido. Era una fracción de lo que había gastado en las últimas vacaciones de Ryan y Dana, pero esta vez sería para mi propio disfrute. El domingo por la mañana, mientras decidía qué empacar para el crucero, sonó el timbre. Era Ryan, solo esta vez. Se veía terrible. Profundas ojeras bajo sus ojos, ropa arrugada, una expresión desesperada. Mamá, por favor, necesitamos hablar, sin Dana, sin gritos, solo tú y yo. Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia emocional. Ya había aprendido a reconocer cuando estaba siendo manipulada. Mamá, estoy desesperado. El seguro del auto vence el lunes y no tengo el dinero para pagarlo. Si no lo renuevo, legalmente no puedo conducir. Y sin auto, no puedo ir a trabajar. ¿Cuánto cuesta el seguro? $250. ¿Y cuánto ganaste el mes pasado? 3,500. Pero, ¿qué es, Ryan? Pero tenemos gastos. El alquiler, comida, servicios. ¿Y en qué más gastan dinero? Se quedó callado un momento. Mamá, ¿no entiendes? Vivir es caro. Vivir es caro cuando tienes un estilo de vida que no puedes permitirte. Dime una cosa, hijo. ¿Cuánto gastaste en restaurantes el mes pasado? No sé, tal vez... ¿Cuánto gastan en servicios de streaming? ¿Gimnasio? ¿Aplicaciones de comida a domicilio? Eso es diferente, mamá. Esas son necesidades básicas. ¿Servicios de streaming son necesidades básicas? En el mundo moderno, sí. No puedes vivir como un ermitaño. Ahí estaba el problema fundamental. Ryan creía genuinamente que los lujos eran necesidades y que las necesidades reales eran responsabilidad de alguien más. Ryan, te voy a preguntar algo y quiero una respuesta honesta. ¿Alguna vez en estos 10 años has hecho un presupuesto real e intentado vivir solo con tu salario? Se quedó en silencio. ¿Alguna vez has considerado mudarte a un apartamento más barato? Silencio. ¿Alguna vez has recortado gastos voluntariamente para no tener que pedirme dinero?
Mamá, esas son preguntas injustas. ¿Injustas? ¿Es injusto preguntarle a un adulto de 35 años si ha intentado vivir dentro de sus posibilidades? No entiendes la presión que tenemos. Dana tiene expectativas. Sus amigas viven de cierta manera. No podemos parecer pobres. ¿Y cuándo consideraste que mis expectativas y mi presión financiera importaban? Por primera vez en la conversación, Ryan se quedó completamente callado. Pude ver en sus ojos que estaba procesando algo que nunca antes había considerado. Mamá, dijo finalmente con voz más suave, nunca pensé, no sabía que te sentías presionada. En serio, ¿nunca te preguntaste cómo podía pagar tu estilo de vida mientras yo comía frijoles y arroz? ¿Nunca te preguntaste por qué nunca me compraba ropa nueva pero siempre tenía dinero para tus emergencias? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pensé que te gustaba ayudarnos. Pensé que era tu forma de demostrar amor. Y lo era, Ryan. Pero convertiste mi amor en una obligación. Convertiste mi generosidad en una expectativa. Y finalmente convertiste mi sacrificio en motivo de burla. Mamá, lo que dijo Dana fue la gota que colmó el vaso. Pero el vaso se había estado llenando durante años. Ryan lloró en silencio por varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz diferente, más madura. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar pagando tu propio seguro de auto. No hablamos mucho más, pero pude ver que algo había cambiado en su expresión. Por primera vez en años, parecía estar reflexionando verdaderamente sobre su comportamiento en lugar de solo buscar formas de obtener lo que quería. Cuando finalmente se fue, dijo, «Mamá, voy a encontrar la manera de pagar el seguro y vamos a tener una charla seria sobre nuestros gastos». No le creí del todo, pero al menos sonaba como un primer paso hacia la madurez. El lunes por la mañana, mientras empacaba para mi crucero del miércoles, recibí una llamada inesperada. Era Dana, pero su tono era completamente diferente al que había usado en los días anteriores. «Georgia», dijo con voz calmada, «sé que las cosas han estado tensas entre nosotras. ¿Podríamos reunirnos para tomar un café sin Ryan, sin drama, solo nosotras dos?» Acepté, más por curiosidad que por alguna esperanza de reconciliación. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca del centro comercial. Dana llegó vestida más sencillamente de lo habitual, sin las joyas caras ni la ropa de diseñador que normalmente usaba. Se veía cansada, pero también más humilde. «Georgia», comenzó después de pedir nuestros cafés, «quiero disculparme sinceramente por lo que dije la semana pasada. Fue cruel, irrespetuoso y completamente inapropiado». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», pregunté directamente. «Honestamente, la humillación en el restaurante. Pero no solo eso. Estos últimos días he tenido que enfrentar la realidad de nuestras finanzas sin tu apoyo. Y me di cuenta de algo aterrador». «¿Qué cosa?». «Que no tenemos idea de cómo vivir dentro de nuestras posibilidades. Hemos estado viviendo durante años como si fuéramos ricos porque tú financiabas la diferencia entre nuestros ingresos y gastos». Era la primera vez que escuchaba a Dana ofrecer una reflexión honesta sobre su situación financiera. «Ayer», continuó, «Ryan y yo nos sentamos e hicimos un presupuesto real solo con nuestros salarios, sin ayuda externa. ¿Sabes lo que descubrimos? Dime». «Que gastamos casi el doble de lo que ganamos. El doble, Georgia. No solo un poco más, sino el doble. Y tú siempre cubrías la diferencia». «¿Y qué van a hacer ahora?». «Vamos a tener que hacer cambios drásticos. El apartamento donde vivimos cuesta $1,200 al mes. Con nuestros salarios combinados deberíamos estar pagando $800 como máximo. Vamos a tener que mudarnos». «¿Y Ryan está de acuerdo con eso?». «Se resistió al principio, pero cuando vio los números en papel, no tuvo opción. También vamos a tener que cancelar membresías, servicios y cambiar completamente nuestra forma de socializar». Dana hizo una pausa para tomar un sorbo de café. «Georgia, quiero preguntarte algo y por favor sé honesta conmigo. ¿Cuándo empezaste a resentir nuestra dependencia financiera?». La pregunta me sorprendió por su franqueza.
Creo que el resentimiento creció gradualmente, pero se cristalizó cuando me di cuenta de que no solo esperaban mi ayuda, sino que la daban por sentado. ¿Cuándo fue eso? Cuando dejaron de pedirme dinero y simplemente empezaron a usarlo, cuando las tarjetas adicionales se convirtieron en algo normal, cuando mis ahorros se convirtieron en su fondo de emergencia automático. Dana asintió con una mirada de vergüenza. Tienes razón. En algún momento dejamos de verte como una persona que nos ayudaba y empezamos a verte como un recurso. Exactamente. ¿Y hay alguna forma de que podamos reconstruir nuestra relación?, me preguntó Dana. Voy a ser completamente honesta contigo. La relación que teníamos antes se acabó. Esa relación se basaba en una dinámica insostenible, donde yo daba y ustedes tomaban. Si queremos construir algo nuevo, tiene que ser sobre cimientos completamente diferentes. ¿Qué tipo de cimientos? Respeto mutuo, independencia financiera por su parte y una relación donde mi valor no esté determinado por mi utilidad económica. Dana guardó silencio por un largo momento. ¿Eso significa que nunca nos volverás a ayudar? Significa que si alguna vez necesitan ayuda real en una emergencia genuina, después de haber probado que pueden vivir responsablemente por su cuenta, podríamos considerarlo. Pero sería ayuda, no un subsidio permanente. ¿Cuánto tiempo tendríamos que probar nuestra independencia? No es una prueba con una fecha límite, Dana. Es un cambio de vida. Si pueden mantener un presupuesto equilibrado, vivir dentro de sus posibilidades y construir sus propios ahorros de emergencia, entonces habrán demostrado verdadera madurez financiera. Y nuestras vacaciones, nuestras salidas a restaurantes caros, esas son cosas que tendrán que ganarse con su propio trabajo, como hace la mayoría de la gente. Dana parecía genuinamente abrumada. Georgia, no estoy segura de que sepamos vivir así. Entonces es hora de que aprendan. Tienen educación, trabajos y habilidades. Lo único que les ha faltado es la motivación para ser independientes. ¿Y si fallamos? Entonces fallarán como adultos responsables, aprendiendo de sus errores, pero al menos fallarán como dueños de sus propias decisiones, no dependiendo de alguien más para resolver sus problemas. Terminamos nuestros cafés en un silencio reflexivo. Cuando nos levantamos para irnos, Dana me dijo, «Georgia, sé que esto no arregla todo, pero quiero que sepas que he aprendido algo importante esta semana». «¿Qué cosa?» «Que ser un adulto no se trata solo de tener la edad adulta. Se trata de asumir responsabilidades adultas, y nosotros hemos estado jugando a ser adultos mientras tú cargabas con las responsabilidades reales». Fue la reflexión más madura que jamás le había escuchado hacer. Esa noche, mientras terminaba de empacar para mi crucero, me sentí extrañamente en paz. No había perdido una familia. Había dejado atrás una dinámica tóxica que nos estaba lastimando a todos. Si Ryan y Dana realmente querían cambiar, tendrían que demostrarlo con acciones, no con palabras. El martes recibí un mensaje de texto de Ryan. «Mamá, conseguí un préstamo personal para pagar el seguro del auto. También encontré un apartamento más barato. Nos mudamos el mes que viene. Quería que lo supieras». No era mucho, pero era algo. Un pequeño paso hacia la independencia que tan desesperadamente necesitaban. Esa noche dormí profundamente sabiendo que al día siguiente empezaría mi primera aventura verdaderamente personal en décadas. El crucero fue una revelación. 5 días de despertar cuando yo quería, comer lo que se me antojaba y hacer actividades solo porque me daban placer. Lucy resultó ser la compañera de viaje perfecta. Independiente, divertida y completamente libre de dramas familiares. En el barco me conocí a otras mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. En una cena, una mujer llamada Elaine me contó cómo sus 3 hijos adultos habían drenado su fondo de retiro antes de que ella finalmente dijera basta. Otra mujer, Isabel, había descubierto que su hijo usaba su tarjeta de crédito para apostar en línea. Lo que más me sorprendió, dijo Isabel mientras mirábamos el atardecer desde la cubierta, fue darme cuenta de que no era la única. Pensé que era un problema único de mi familia, pero resulta que hay una generación de padres que no saben cómo decir no a sus hijos adultos.
Cuando regresé a casa el domingo me sentí renovada. 5 días sin una llamada pidiendo dinero, sin ansiedad financiera, sin la carga constante de resolver los problemas de otras personas. Fue como recordar quién era yo antes de convertirme en el banco familiar. Había varios mensajes en mi contestador automático, pero para mi sorpresa, ninguno de ellos era una demanda desesperada de dinero. Ryan había llamado 2 veces simplemente para ver si había llegado bien del viaje. Dana había dejado un mensaje corto. Espero que hayas disfrutado tu crucero. Nos encantaría escuchar sobre tu experiencia cuando tengas tiempo.